Bien, vamos a ver este tema Cherubichá en la versión de Raúl Barbosa, como lo hizo en el film Argentinísima 2 de 1973, en el tono de Mi menor. Utilizaremos Mi menor con Mi, Sol y Si, La menor con La, Do, Mi, Mi mayor con Si, Re sostenido, Fa sostenido, Re mayor con Re, Fa sostenido y La, y Do mayor con Do, Mi y Sol. Empezaremos con la primera parte de este tema, donde haremos el acorde de Mi menor, Sol, Si, Mi, y manteniendo el Sol y el Si vamos a tocar la nota Sol, el Fa sostenido en el agudo siempre, la nota Mi, y este acorde de Re séptima sin el La, Fa sostenido, Do y Re, ¿sí? Luego haremos en octavas Fa sostenido, Mi, Re, y este Do séptima, Mi, Sol, Si bemol y Do. Luego haremos Sol con Si, Fa sostenido con La, Mi con Sol, y aquí rápidamente Si, Do, Si, La sostenido, Si, o sea, una bordadura alrededor de la nota Si. Saltaremos al Si agudo y cromáticamente bajaremos hasta la nota Do. ¿Sí? En lo posible terminen con este dedo 2, porque luego van a tener que salir rápidamente con un arpegio. La, Do, Mi, La, Do, Mi. Aquí tocaremos La y Do, Sol y Si, Fa sostenido y La, Mi y Sol. Luego haremos Re con Fa sostenido, Do con Mi y estos acordes. Si, Re sostenido, Si, La, Do, La, Sol, Si, La, Fa sostenido, Si, La, y por último Mi, Si y Sol. ¿Sí? Bien, hay muchos detalles acá, así que pasemos todo esto lentamente desde el inicio. Esto acá en el bajo se acompañará entonces con Mi menor, Re mayor, Do mayor, el Si aquí arriba, Mi mayor vamos a hacer en este caso con Mi, Sol sostenido y Si, La menor, Mi menor,
si mayor. Y acá terminaremos en mi menor, pero yo hice esto. Sí, un arreglo que hacen ahí las guitarras. Mi, fa sostenido, sol, si, mi, fa sostenido y sol. Ni bien termino en este sol, va a empezar la parte siguiente. Vamos a ir haciendo entonces mi con sol, en este caso tocándolo 6 veces. Luego sol con si, fa sostenido con la. Este acorde de re, pero con novena, en este caso, o sea, fa sostenido, do y la nota mi, ¿sí? Y lo único que cambiaré va a ser la nota mi por este re, ¿sí? Manteniendo entonces este fa sostenido y este do, voy a hacer fa sostenido en el agudo, mi, re, y este acorde de do séptima nuevamente, mi, sol, si bemol y do. Luego pasaremos sol con si, fa sostenido con la nota mi solita, y aquí vamos a hacer un movimiento muy rápido. Vamos a tocar si, adornaremos el do y haremos re, do, si, la sostenido y repetimos si, do, si, do, si, la. Otra vez más, si, do, si, la. Y luego de acá vamos a hacer entonces rápidamente desde el si, do sostenido, re sostenido y mi. Una escala cromática hacia esta nota, ¿sí? Entonces, vamos a pasar, si quieren, esta primera mitad, ¿sí? Hasta ahí entonces tendríamos esta partecita y luego va con lo siguiente. De este mi hace re, do y conecta con esta nota la sin soltar el do. Sol con si, fa sostenido la, mi con sol, re con fa sostenido, do con mi, si con re sostenido, y acá siempre tocando la nota si, va a ser la con do, sol con si, fa sostenido con la, y quedará abierto porque después conectará con la siguiente parte. Bien, entonces tenemos esto aquí. Y queda así abierto. Acá en la parte de los bajos va sobre los mismos tonos. Mi menor. Yo hice acá para pasar al re, do sostenido y re. Do mayor, si mayor, mi séptima, bueno, mi mayor, la menor, mi menor, si mayor, y terminamos en mi. Les recomiendo que escuchen el tema porque tiene muchas partes así rítmicas muy libres, que están muy bonitas y que tal vez así lento no se pueden apreciar, pero quedan muy, muy lindas. Como estas cosas que recién estábamos mostrando, que en velocidad suenan muy bien, lento por ahí quedan un poco sin ese gusto, sin ese sabor, así que por ahí contágiense escuchándolo varias veces. La parte siguiente, que sería como la parte B, va haciendo esto: 2 veces si y el acorde de si con sol, y repite.
2 veces si, la con fa sostenido, repite 2 veces si, sol con mi, 2 veces si, fa sostenido con re sostenido, 2 veces si, la con do, 2 veces si con sol, 2 veces si, la con fa sostenido, 2 veces si, y terminamos aquí en sol con mi. Después es como que vuelve a empezar. Pero en vez de irnos a la con do, acá vamos a hacer la con fa sostenido, 2 veces si, sol con mi, 2 veces si, fa sostenido con re, 2 veces el si, y terminamos en sol con mi, ¿sí? Que esta parte se acompaña con mi menor, si mayor. Volvemos a mi menor, si mayor y mi menor. Se repite este mismo acompañamiento en el bajo, pero hay una variante en la mano derecha, ¿sí? Ninguna de las partes las vuelve a tocar igual. Si lo quieren hacer más fácil, hice un video hace mucho sobre este tema, así que lo pueden buscar ahí como Cherubichá, tutoriales de acordeón Luis Farías, y ahí les va a aparecer una versión más simplificada de esto, ¿sí? Esto en la variante lo que va haciendo en la parte de los acordes que veíamos recién, ¿sí? Esto es bastante igual, pero acá en esta nota, en el si, en vez de tocarlo 2 veces, lo que va haciendo es esto, ¿sí? La sostenido y si. Esto es una adaptación igualmente que estoy haciendo para el teclado. Originalmente Raúl Barbosa agrega también el sol sostenido, ¿sí? Pero bueno, si lo quieren hacer más fácil, más práctico, sacamos el sol sostenido y nos quedamos con estas 3. En el video van a ver que él desliza el dedo ahí por la botonera y eso le permite hacer rápidamente este cromatismo, que por ahí acá tenemos que pasar de una parte superior a una parte inferior. Sí, bueno, si lo practican, obviamente que lo van a poder sacar como él lo hace originalmente. Yo opté por acortar ahí un poquito el camino y hacer esto solamente, ¿sí? Son los mismos acordes, pero con este adorno. Acá sí, ya llegando a esta parte voy a hacer la con fa sostenido, sol con mi, el fa sostenido y primero el mi grave y conecto con el mi agudo. O sea, este final sí es un poquito diferente. ¿Sí? O también pueden ponerle acorde. ¿Sí? Como ustedes prefieran. Pero bueno, es bastante parecido a lo anterior. Lo único que el final ahí tiene esas pequeñas diferencias. Después, mientras va sosteniendo esto, va a la siguiente parte haciendo mi bemol y re. ¿Sí? Y acá va haciendo en acordes de sexta la do, sol si, fa sostenido la, lo vuelve a repetir, y luego sol si, fa sostenido la, mi con sol, re con fa sostenido, do con mi, do, mi, do, si, re sostenido si, y ahora esto. 2 veces este acorde de sol, si, la, el fa sostenido, que también pueden agregarle de nuevo el si y el la, y esto.
si, sol, mi y si. Si, fa, re, la. Y conecto con ese cromatismo, desde el la sostenido hasta el re y sol sostenido, ¿sí? Vamos hasta acá, ¿sí? Entonces, venimos. Sería eso, y acá en el acompañamiento entonces empezaremos con mi mayor, o también con un conector, mi, fa sostenido, sol sostenido, la menor, mi menor, si mayor. Acá vamos a tocar el botón de mi, el botón del re y nuevamente el botón de mi, ¿sí? Porque estos dos acordes tenemos mi menor, re menor, ¿sí? Y bueno, y esto pertenece a mi séptima. La parte siguiente que va a cerrar esto va a ser rápidamente la do mi y la con do. Sol si, fa sostenido la, mi sol, re fa sostenido, do con mi, si con re sostenido, pero me voy a quedar con el si presionado, la con do, sol con si, fa sostenido la, y por último este mi con sol. Bien, acá en el bajo entonces quedamos en mi séptima. Pueden hacer conector nuevamente. La menor. Mi menor. Si mayor. Y acá caemos a mi, pero rápidamente vamos a hacer este arreglo. El mi, re sostenido o mi bemol, re bemol o do sostenido, ¿sí? Son enarmónicas. Y rápidamente do, si, la, sol, fa sostenido y caemos nuevamente al mi. Cuando caemos a este mi, ahí vamos a hacer una parte muy bonita, que vamos a hacer unos arpegios en la mano derecha. Los arpegios serán, en este caso, de mi menor, mi, sol, si, mi. ¿Sí? Así como lo toqué recién, 8 veces. Obviamente que acá también, si estoy haciendo mi menor, en el bajo se corresponde ese tono. Re mayor, fa sostenido, la, do y re. También 8 veces. El do séptima, ¿sí? Que en el bajo acompañará con do mayor, mi, sol, si bemol y do. El si mayor, que haremos re sostenido, fa sostenido, la y si. Solamente 4 veces, porque ahí vamos a cambiar rápidamente a mi séptima. En el bajo acompañaremos con el arpegio de mi mayor y en la mano derecha re, mi, sol sostenido y si, 3 veces. ¿Sí? Porque acá conecta con otra cosa. Entonces acá esto es así. ¿Sí? Lo que va haciendo acá entonces es el arpegio rapidito, así que bueno, por ahí un poquito de técnica de la mano derecha. Es muy técnico el tema, es avanzado, así que paciencia con esto. Cada parte va a requerir mucha práctica. Luego hace esto. El acorde de la menor, do, la, mi, do, la, mi, do, la, mi,
mi, do, la. Y luego en sextas, la, do, sol, si, fa sostenido, la, mi con sol con si, fa sostenido, la, mi con sol, re con fa sostenido, do y mi, si con re sostenido, la con do, dos veces este acorde de sol, si, la, ahí lo cambio el sol por el fa sostenido y sostengo aquí el si y el la, y por último fa sostenido, si y sol, que en un momento voy a cambiar ese fa sostenido por un mi y vuelvo al fa sostenido. Acá en el bajo se acompaña con la menor, mi menor, si mayor y mi menor. Acá viene una parte muy bonita donde va desplegando también unos arpegios. En mi menor va a ser sol y sin soltar esta nota, fa sostenido, mi, si y sol. Va a generar ese acorde, ¿sí? Un mi menor que tiene el fa sostenido sería su novena, ¿sí? Después hace esto: fa sostenido, mi, re y fa sostenido. Y ahora viene el de do, que va a ser mi, do, suelta el do y pone el si, suelta el si y se queda con el si bemol, y luego hace, sosteniendo el si bemol, sol, fa sostenido, suelto el si bemol y hago mi y re sostenido. Sosteniendo este re sostenido, voy a agregar esas dos notas, si y si bemol. ¿Sí? Esta parte del do es un poquito rara. Bien, vamos desde el mi menor. ¿Sí? Obviamente mi menor con el bajo de mi menor, el de re mayor con el bajo de re mayor y el de do mayor con el bajo de do mayor. Luego también esta parte del si, si mayor va a conectar con nuevamente mi mayor, ¿sí? En el bajo, en la mano derecha va haciendo una escala y va haciendo sol sostenido, re y una escala cromática desde el mi hasta el la. A este la lo va a completar con la nota mi y do para formar un acorde de la menor. Hace sol, mi, do, fa sostenido, la, mi y si, sol, mi, si, fa sostenido, mi y si, mi, si, la, re sostenido, si, la, sol, si, la, fa sostenido, si, la, ¿sí? Estos cuatro acordes siempre con el si, la acá abajo. Y por último, este acorde de mi menor, mi, si y sol. Bien, entonces, desde la escalita, desde un poquito más atrás, desde los arpegios, vamos a ver qué pasa acá con los bajos. Mi menor, re mayor, do mayor, si mayor, mi mayor, la menor, mi menor, si mayor y el
botón de mi. Entonces ahí tenemos esa parte, lento obviamente, y después va haciendo algo acá, va haciendo esto. Rápidamente se va a la nota sol, pero pasando aquí siempre por las notas si, si bemol y la. Entonces, primero con sol, fa sostenido, mi, re sostenido. Ahora con el la, ¿sí? Con el sol, con el fa sostenido y con el mi. Y vuelve a repetir. Sol, fa, mi, re, la, sol, fa sostenido y no resuelve el mi porque ya conecta con otra cosa, ¿sí? Esto acá en el bajo yo iba tocando mi menor a contratiempo de lo que sucedía en la derecha. Si séptima, mi menor. Si séptima y mi menor. ¿Sí? Terminaba el bajo solo. Bien, después viene esto. 3 veces sol. Y ahí rápidamente paso por el sol, el la sostenido y llego al si. Después hago sol, de nuevo este si pasando por sol, la sostenido rápidamente. Y ahora esto, la nota mi pero pasando rápidamente por si, si bemol y la. Ahora, manteniendo de nuevo estas notas aquí que voy pasando rápidamente, este grupeto de si, si bemol y la, voy a hacer re sostenido, fa sostenido, sol, fa sostenido y voy a seguir con esto. 2 veces si, si con sol, si, la con fa sostenido, este cromatismo de sol sostenido, la sostenido, si con sol, fa sostenido la, mi con la sostenido, re sostenido si la y nuevamente este acorde que ya lo vimos, sol si la, 2 veces. Ahora cambiaré el sol por el fa sostenido y termino en la nota mi de forma octava. Esto acá vamos a pasar un poquito con la mano derecha. Con el bajo entonces aquí lo mismo, mi menor, si mayor, mi menor, si mayor y mi menor. Bien, acá entonces después de esto vamos a hacer mi bemol, re. Después hay una pequeña cuestión acá que van haciendo las guitarras, que yo acá lo iba tocando en el bajo haciendo re, mi, fa natural, mi, re bemol y termino en do. ¿Sí? Si bien estamos en el tono de la menor, la nota do es parte de esta tonalidad. Entonces acá vamos a desplegar rápidamente la do mi, sol do la, fa sostenido do la y acá haremos eso, la nota si y sol en pares 4 veces. La vuelvo a repetir al sol y hago sol, si, fa sostenido, si, mi,
el si, la, si, sol, si, fa sostenido, si, mi, si, re sostenido, do, el si y agrego su octava. ¿Sí? Esto es bastante rápido. Pero bueno, hay que practicarlo lento. Hasta que va saliendo. Y va cerrando, bueno, esto con sol, mi y el acorde de mi menor. Mi, si, sol. Sin soltar el mi voy a cambiar acá por la y fa. Y luego voy a hacer esto, si y sol sostenido. ¿Ahí está? Bien, vamos a pasar un poquito esta parte, ¿sí? Desde los arpegios. Bien, esto acá en el bajo se acompaña entonces primero con el conector que ya dijimos, la menor, mi menor, si mayor, mi menor. Acá vamos a tocar el botón de re y el botón de mi. Acá en la parte más aguda, la, do, mi, sol, do, la, fa sostenido, do, la y sol, do, la nuevamente. Y acá voy a replicar lo mismo. Sí, este es bastante rápido. Después hace acorde de mi menor, mi, si, sol, acorde del re mayor, re, la, fa sostenido, acorde de do mayor, do, sol, mi, acorde de si mayor, si, fa sostenido, re sostenido, y vamos a cerrar acá con dos veces sol con si, fa sostenido, la, mi, si, sol, y acá en el agudo, fa sostenido, si, sol. ¿Ahí está? Pasemos un poquito la mano derecha. ¿Sí? Bueno, este último acorde un poquito más suave, ¿no? No tan fuerte. Y acá entonces empezaremos en el tono de la menor, mi menor. Acá pueden hacer mi, re, do, si mayor y mi menor. ¿Sí? Es bastante rápido esto, también escúchenlo. Ya con el fuelle un poquito cerradito, ¿sí? Para estar más cómodos, vamos a hacer un bellow shake, una oscilación rítmica del fuelle con el botón de mi en el bajo, mi, si y sol en la mano derecha. ¿Sí? En este caso, taca, 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 taca. Son 4 grupos de 4 semicorcheas, ¿sí? O sea, 16 sería el total, 4 por 4, ¿sí? De la misma manera con el botón de re, pero en la mano derecha con fa sostenido, do y re. Ahora con el botón de do en el bajo y en la mano derecha con sol, do y mi. Acá con el botón de si en el bajo y re sostenido, fa sostenido, la y si en la mano derecha. Acá sí vamos a hacer solamente 8 oscilaciones y con el mi en el bajo vamos a pasar a hacer las otras 8
con re, mi, sol sostenido y si. ¿Sí? También pueden cortar en 5 para tener tiempo y acomodarse para lo que viene, que es bastante rápido, ¿sí? Acá en el final lo que va haciendo es una escala cromática desde la nota la hasta este mi, ¿sí? Hasta el mi agudo. En el bajo va a ser mi bemol, re bemol, 2 veces do y el botón de si. Y rápidamente vamos a descender con una escala cromática desde el re natural hasta la nota mi. Y ya para terminar hace la nota si y sin soltar va a agregar sol, si, do sostenido y mi. ¿Está? Bueno, vamos a pasar un poquito entonces toda esta parte que estuvimos explicando recién, lentamente. Ahí en el final lo que hice fue agregarle el botón de mi. ¿Sí? Cuando comencé la escala cromática, la última, lo que hice fue volver a repetir el botón de si. Y cuando tocan el mi, también pueden tocar ahí el botón de mi en el bajo, que quedará muy bien. Así que bueno, esta es toda la canción de este hermoso Cheruguichá que nos dejó el maestro Raúl Barbosa, que ya dejó mucha música en este mundo para que disfrutemos, para que aprendamos. Y bueno, este es nuestro pequeño homenaje para él. Qué mejor que compartir su conocimiento, su sabiduría. Y bueno, escúchenlo, saquen sus conclusiones. Y bueno, esperamos que puedan disfrutar de este video tutorial. Y si quieren otros, déjenlo escrito ahí abajo. Como siempre, pueden dejarnos su suscripción, su like. Pueden hacerse miembros de este canal. Y si necesitan clases, partituras, quieren conocernos un poquito más, se pueden contactar a través de los medios de comunicación que aparecen aquí abajo. Nos veremos en un próximo video tutorial. Espero que hayan disfrutado de este. Les mando un gran abrazo y que disfruten de este estudio de este hermoso Cheruguichá. Hasta luego.